Mi vida ha sido alcanzada por Cristo. ¿Quién como Dios? Un saludo para todos los misioneros y todas las personas que nos escuchan en Neiva, en Lazos Neiva y en todas las partes donde estén escuchando este testimonio, para que sean testigos de una obra del amor de Dios que ha realizado en mi vida. Bueno, mi nombre es Jonathan Aristizábal, tengo 27 años. eh, y por la gracia de Dios nací y crecí en una familia católica, de tradición católica, de raíces católicas, de prácticas católicas, y ahí fui educado en la fe, fui educado en los principios religiosos. Vivíamos en el campo más o menos hasta los 10 12 años en una región de Antioquia, en un pueblo que se llama Santuario Antioquia. Era una zona que en aquel tiempo estaba muy influenciada ya por la guerrilla, por los grupos paramilitares. Entonces, a causa de eso, a eso de los 10 11 años, tuvimos que abandonar para ubicarnos un poco ya en el pueblo a causa de la violencia. Ya estando allí, por gracia de Dios, empecé como un proceso de acólitos en la parroquia y pude como acercarme un poco a las cosas de Dios. Aunque en esta época de la adolescencia empecé a llevar una vida en las cosas de la iglesia, pero por la frialdad y la tibieza, simultáneamente una vida con las cosas del mundo. Entonces como que lograba compaginar las dos cosas, las cosas de Dios y las cosas del mundo. Entonces rezaba, pero también ofendía a Dios. Iba a la iglesia y participaba del culto católico, de la Santa Misa, pero también era antitestimonio en el colegio, con mis amigos y en los diferentes ambientes religiosos. En este ambiente de fe, de parroquia, asistíamos a campamentos, asistíamos a encuentros juveniles, participé de la pastoral juvenil, estaba pendiente con los arreglos de la iglesia, los amigos aquí en la parroquia eran todos de tradición católica, de personas religiosas. Pero ya en el colegio era totalmente diferente, con los amigos era totalmente diferente, otro ambiente que no era muy agradable a Dios. Y vivir en este mundo de tibieza, vivir en este mundo de frialdad, de peco y rezo, como para tener una conciencia tranquila. Entonces era de fiestas, de rumba, de discotecas los fines de semana, de tomar licor con los amigos. Entonces, para tranquilizar la conciencia, me confesaba, porque eso aprendí desde pequeño en mi familia y debido a crecer en este ambiente religioso, pues obviamente no iba a dejar las cosas de Dios de la noche a la mañana, sino que era algo esencial para mi vida, aunque no lo hacía de la mejor manera. De formación religiosa no tenía, simplemente era de la práctica, de asistir y de estar ahí. Me gustaba mucho la recreación, pero poco formación. Me gustaba mucho la recreación, pero poca vida de oración. Me gustaba mucho estar en un ambiente de amigos, de iglesia, pero poca vida testimonial. Y llevar una vida así laxa, llevar una vida así light, llevar una vida así sin compromiso, como muchos cristianos hoy en día la viven, que es muy común en nuestro tiempo, que muchas personas de la iglesia, de fe religiosa, vivan en las cosas de Dios y crean en Dios y le consideren y hagan oración, pero al mismo tiempo estén compaginando con las cosas del mundo. Lastimosamente, una vida así lo único que deja es un sinsabor profundo en el alma, y es una preparación para ahondar y embargarse en las cosas del mundo, como me pasó a mí lastimosamente. Obviamente el Señor lo permitiría en su momento, pero uno muchas veces se pregunta en la vida, pero venga, y este no que era católico y por qué ahora que musulmán, y este no que era católico y por qué ahora que protestante, y este no que era católico y que por qué ahora en las cosas de nueva era, porque ahora en diferentes grupos o una secta satánica, por ejemplo, y uno como que le extraña, pero esta persona que rezaba, que uno la veía en misa un fin de semana y ahora está, pero
si eso es lo más común y es lo que puede pasar cuando uno está llevando una vida tibia, una vida laxa, una vida con Dios, pero también en amistad con el mundo. Como decía San Benito de Nurcia, prendiéndole una vela a Dios y prendiéndole una vela al demonio. Y es mucho más peligroso porque cuando yo vivía así, llevaba una vida tan tibia, yo no me daba cuenta de que estaba haciendo mal, porque yo calmaba y acallaba mi conciencia asistiendo a la parroquia, asistiendo al grupo de jóvenes y asistiendo a diferentes actividades y teniendo diferentes prácticas religiosas. Vivía como un fariseo porque tal vez hacía oraciones, pero mi vida no tenía cambio, mi vida no se transformaba, mi vida no era un testimonio para los demás. Y al mismo tiempo mi vida no encontraba su sentido, porque mi vida era vacía. Yo no encontraba la felicidad, yo no encontraba la alegría en lo que hacía. Supuestamente trataba de hacer las cosas bien, pero era por satisfacerme a mí mismo y no por darle gloria y alabanza a aquel que me había creado. Era yo cristiano católico, pero no conocía a Cristo. Era yo cristiano católico, pero no amaba a Cristo. Y yo creo que esto fue la preparación para que posteriormente ya me embargara más profundamente en las cosas del mundo. Entonces, llevar esa vida así en la iglesia, sin darme cuenta, me empezó a aburrir. Y empecé, a pesar de que ya tomaba, de que iba a las discotecas, empecé a sumergirme mucho más en ese mundo y empecé a prescindir un poco de las cosas de la iglesia, de las cosas de la fe. Yo había tenido anteriormente un proceso vocacional, un discernimiento, porque me llamaba la atención, pero ya estando más en las cosas del mundo, también prescindí de todo eso. No dejaba de creer en Dios, obviamente, porque mi educación fue religiosa, mi educación fue católica, pero me dejaba influenciar mucho por las diferentes amistades que tenía, ya no solo en los vicios, en el mundo, en los placeres de la carne, sino que ya ahora además se sumaba a todo esto las ideas. En el ambiente de colegio tenía muchos amigos que tenían una formación marxista o una formación protestante, donde me hablaban mal de la Virgen, donde me hablaban mal de la Iglesia Católica, de las riquezas de la Iglesia. Y el empezar a escuchar todo esto, inmediatamente no me puso en contra de la iglesia, en contra de las cosas de la fe, pero me fue enfriando poco a poco para que yo me sumergiera más en las cosas del mundo. Y es aquí donde empiezo a caer en los vicios, tomar, fumar, discoteca, rumba, fines de semana. Ya cuando llegaba del colegio no atendía a mi mamá, no atendía las cosas de la casa, no paraba en la casa, sino que salía con los amigos. Durante la semana incluso llegaba a 2, 3 de la mañana, muchas veces llegaba embriagado después de haber bebido toda una noche, después de haber pasado en una fiesta. Mi mamá simplemente me esperaba y muchas veces no me decía nada, pero todo esto iba conmoviendo mi corazón porque a pesar de que buscaba tanto la felicidad, en mi corazón no hallaba la paz, en mi corazón no hallaba el descanso y no encontraba tampoco la satisfacción y la felicidad que mis amigos decían que esto me ofrecía. Y yo creo que el afundar tanto en estas cosas, el profundizar tanto, Dios lo permitió para que dejara la tibieza en la que vivía, para que dejara esa vida laxa, como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, mientras estaba en casa, no se daba cuenta del gran papá que tenía, no se daba cuenta del gran amor que allí tenía. Solo cuando cae en la calle, cuando cae en la miseria, cuando se ve necesitado, cuando empieza a pasar hambre, cuando se empieza a sentir solo, cuando aquellos que le habían seguido anteriormente por interés lo habían dejado, donde aquellas mujeres que acudían a él por el dinero ya le habían ignorado y se sentía solo, ahí fue donde se dio cuenta del gran amor de su padre. Y eso me pasó a mí en mi vida. Yo vivía en las cosas de la iglesia, en las cosas religiosas, pero no me daba cuenta del valor de esto, no me daba cuenta del valor de la fe, de la oración. No me daba cuenta de lo que significaba ser cristiano, como les dije anteriormente. Era cristiano, pero no conocía a Cristo. Por tanto, no me dejaba amar por Él. Vivía una fe
y le rezaba a un Dios, pero un Dios impersonal, un Dios que está por allá en la nebulosa, un Dios que no conozco, un Dios que no se puede relacionar en mi vida, como, como actualmente es el deísmo. El deísmo fue una herejía que surgió en Inglaterra siglos atrás, donde se dice y se considera que Dios existe, pero Dios no puede intervenir en la historia, Dios no puede intervenir en mi vida. Y es lo que pasa en la vida de muchos cristianos, de muchos católicos hoy. Vivimos un deísmo, si no es teórico, porque tal vez no tenemos la formación filosófica o teológica que nos lleve a prescindir de Dios o a decir que Dios no interviene en mi vida, pero prácticamente lo vivimos así, en la práctica así lo hacemos. Vivimos creyendo en Dios, pero como si Él no existiera. Porque no acudimos a Él, porque no le rezamos, porque no confiamos en Él, porque no lo tenemos presente en nuestra vida. Y eso más o menos era lo que yo hacía. Estaba metido en muchas prácticas y hacía prácticas, pero mi relación con Dios era muy exterior, mi relación con Dios era muy esporádica. Y por tanto eso no transforma vidas, eso no eleva el corazón. Por el contrario, eso da tristeza, amargura y una vida sin sentido. Y es aquí donde el saciarme y el satisfacerme de tantas cosas del mundo empieza a crear en mí un vacío y una necesidad. Y empezar a preguntarme por mi vida, por otras cosas. Aquí empieza un proceso también de noviazgo, aunque se lleva un poco desordenado. Este noviazgo tampoco me satisface plenamente. Termino este noviazgo y termino un poco mal y esto genera otra herida en mi corazón y, y acrecienta ese vacío que había en mí. Trataba de llenarlo con muchas cosas, con, con el dinero, trabajando. Empecé también a asistir un poco con los amigos al tema de las barras y viajábamos a otros pueblos. Es aquí donde también empezamos a tener problemas acerca de todo este tema de las barras, empezar a buscar problemas, teníamos peleas, ya cuando salíamos del colegio nos iban a buscar. Y toda esta situación que empecé a vivir en el pueblo donde yo vivía, me tocó al fin abandonar este pueblo y ahí es donde me toca trasladarme para una ciudad de Colombia que se llama Florencia, Caquetá, que queda cerca 2, 3 horas de Neiva más o menos. Ya estando aquí lejos de la familia, pierdo un poco más los principios religiosos, el principio de autoridad que tenía por mis padres, pierdo un poco el respeto hacia ellos, entonces cada vez el sumergirme en el mundo iba creciendo, iba avanzando, se iba dando más y, y la necesidad de mi alma, de mi corazón, de felicidad, al mismo tiempo aumentaba. Me pasaba como le pasó a la samaritana que cuando Jesús se encuentra con ella, Jesús le pregunta por su esposo. Ella le dice y Jesús le dice que tenía 5 maridos y que el de ahora no era su marido. Y ella reconoce que él había descubierto su herida, reconoce que él había descubierto su dolor, porque a pesar de que tenía tantos hombres, tenía tantas cosas, tenía tanto prestigio, pero no tenía amor, no se sentía amada. Estaba tan llena de todo y a la vez tan vacía. Estaba tan llena de todo que nada le satisfacía, como hace el mundo con nosotros. Nos da y nos da placeres, nos da cosas materiales, nos da amigos, nos da prestigio, nos da fama, nos da honor, pero a la vez nos da tanta cosa que lo que hacen esas cosas, más que llenar, es hostigar, es cansar, es crear un hastío en el alma, como que ya no quiero más, o sea, como cuando uno come mucho y se llena y a pesar de que la comida esté buena, uno ya no quiere más y el solo hecho de ver la comida ya estando lleno como que le produce un fastidio, como un hastío. Así me sentía yo, o sea, eso que había deseado tanto antes, el dinero, porque ya era independiente, ya trabajaba, tenía mi dinero, y poder ir a discotecas y poder comprarme lo que yo quisiera. Eso era lo que había deseado. Lo que un joven a los 18 años que tenía en esa época era lo que deseaba. Entonces, cuando había dinero había mujeres, cuando había mujeres había rumba, había trago, pero me estaba dando cuenta de que es eso que yo veía como la felicidad, como la plenitud de la vida,
no era tan plenitud, no era tan felicidad, sino que por el contrario era una mentira, era un engaño, algo que se evaporaba con el viento, porque yo creía que eso se podía coger, se podía palpar, tener y eso me podía llenar, pero en realidad eso era una mentira, era un espejismo que cuando lo anhelé lo vi como lo mejor, pero cuando lo poseí se me vio entre las manos porque era una falsa realidad. Y es aquí donde tengo la experiencia por la invitación de una hermana que era misionera en esta ciudad en Florencia, de asistir a un retiro espiritual. En este retiro espiritual fue donde tuve el encuentro con Cristo y donde me dejé alcanzar por Él. Y la verdad no era porque Él antes no hubiera estado en mi vida, sino que Él siempre había estado, sino que yo no me daba cuenta. Y este retiro me ayudó, más que encontrarme con Él, a reencontrarme con Él. O por lo menos a ser consciente de que Él estaba ahí y de que Él me amaba. Como el hijo pródigo, que no es que antes de que se fuera a su casa no hubiera tenido un padre, siempre lo había tenido, sino que él no sabía que tenía un papá. Yo tenía un Padre Dios que me amaba, sino que yo no miraba hacia Él, sino que yo no era consciente de su amor y de su gracia. Yo vivía ignorante de eso. Lo único que me interesaban eran los beneficios que Él me producía, los beneficios que alcanzaba estando en la parroquia, con los amigos, para no sentirme solo. Y eso era lo que buscaba, pero no buscaba el amor del Padre Dios. Y por eso esta necesidad y por eso esta tristeza, y es aquí donde en este retiro descubro realmente lo que mi vida, lo que mi alma necesitaba. Es aquí donde mi vida empieza a cobrar sentido. Hay un santo del siglo IV, no recuerdo en este momento su nombre, pero él decía algo que siempre me ha impresionado mucho, y él decía: antes de conocer a Cristo yo no existía, porque mi vida no tenía sentido. Este hombre se convirtió a los 30 años, tiene una vida muy similar a la de San Agustín, porque él también era un hombre intelectual, un gran pensador, y buscaba la felicidad en las diferentes cosas, sobre todo en el conocimiento, pero no la hallaba hasta que se encontró con Cristo a los 30 años de edad, y él dijo: a partir de aquí comencé a ser, porque aquí empecé a ser consciente de que soy amado, de que hay alguien que se interesa por mí. Y es aquí donde la vida de uno cobra sentido y cobra importancia. A pesar de que uno camina en las cosas de Dios, si uno no vive radicalmente y no se deja alcanzar por su amor, su vida no tiene sentido. Ya a partir de este retiro empecé a buscar, quedé deseoso, con gusto por las cosas de Dios, quedé deseoso de conocerle más, de realmente ahora sí comenzar a tener una formación en las cosas de la fe, porque me di cuenta de que tantos años estando ahí y nunca había aprovechado el tiempo, tantos años yendo a una misa, tantos años que había rezado el rosario con mi familia, pero nunca le había sacado el provecho, nunca le había sacado el gusto, y por eso me habían dejado árido, me habían dejado seca el alma, pero esa alma que estaba seca ahora estaba sedienta de Dios y empezaba a descubrirle. Entonces ese deseo empiezo a satisfacerlo, empiezo el proceso, vuelvo de nuevo a mi pueblo, a Santuario, y ahí empiezo un proceso de consagración a la Virgen, empiezo un proceso de misionero, empiezo a servir con los misioneros, empiezo a hacer apostolados en las casas, a hacer rosarios, ir a visitar enfermos con los misioneros. Eh, y esto que antes para mí era algo vergonzoso, es lo que empieza a darme la felicidad, porque mucha gente donde voy es la gente que antes ya me había visto de pronto en la calle o tomando, y me da vergüenza, tal vez ahora ir a llevarles un pan o hacer una oración con ellos, amigos de la juventud con los que uno participa en las discotecas, y ahora tener que estar hablándoles de Dios. Para mí en un principio era un desafío, pero después era lo que satisfacía mi corazón, lo que satisfacía todas mis necesidades y lo que le empezó a dar sentido a mi vida. Eh, Cuando uno conoce a Cristo, nunca mucho es suficiente. Entonces ya no bastaba solo con consagrarme a la Virgen, con ser misionero,
sino que ahora quería salir ya de mi pueblo. Entonces empecé a hacer un proceso de siervo que llamamos en la comunidad, que es como un tiempo que uno entrega al Señor para abandonarse más profundamente y formarse en la casa madre donde nace la comunidad Lazos de Amor Mariano en Medellín durante 3 meses, y me enviaron a una misión al Chocó. Allí estuve 7 meses, 7 meses de misión, y fue realmente como un retiro espiritual, porque yo a pesar de que vengo de una familia que no somos ricos, no tenemos mucho dinero, pero nunca nos faltó lo necesario, sí, pero siempre esa actitud me llevó a ser un poco indiferente ante los bienes que me proporcionaban mis padres, sobre todo ante los alimentos, y el estar aquí en esta realidad de misión, llegar a pueblos donde uno encontraba a las 3 de la tarde, por ejemplo, niños viringuitos porque no tenían nada que ponerse, y uno les preguntaba qué han comido a las 3 de la tarde, un aguapanelito, un bananito, porque eran pobres totalmente. Y ver esta realidad, primero la necesidad espiritual, el hambre de Dios, gente ignorante religiosamente, y segundo, ver la pobreza material, sus casas de madera, con techos de lata, y toda esta situación empieza a conmover mi corazón, y a desear darme más por Cristo, por las cosas de Dios, y es aquí donde confirma el Señor este llamado vocacional que ya había hecho en mi vida años atrás, sino que yo me había hecho el sordo, yo no quería escuchar su voz y me aparté, lastimosamente me he apartado de su llamado por estar compaginando y por estar negociando con el mundo, estando en las cosas de Él y negociando con el mundo. No pude atender a su llamado en ese tiempo, pero ya después Dios, estando en esta misión, me hace ese llamado fuerte de servirle, de entregarme más a Él, de un seguimiento más perfecto, de una renuncia más efectiva, y es aquí donde meses después salgo de la misión en Chocó y inicio el proceso de seminario. Por gracia de Dios estamos aquí avanzando en este proceso, y por eso nos encomendamos fuertemente a sus oraciones. Y eso es como un pequeño recuento de mi historia, de mi proceso vocacional, de cómo fui alcanzado por Cristo. Y realmente han sido los años más maravillosos de mi vida, porque seguirle a Él vale la pena. Vale la pena, y no solo vale la pena, sino que vale la vida. Porque después de que Él nos consigue, nos alcanza, nos transforma nuestra vida, pero también transforma nuestro corazón. Y le da ese sabor, ese sentido a nuestra existencia que buscamos en tantas cosas, pero que solo en Él hallamos. El corazón del hombre es un pozo infinito, decía San Agustín, y ese pozo infinito solo lo puede llenar algo infinito. Por eso aquí descubría que tantas cosas que buscaba y solo vinieran a ser saciadas, tantas respuestas, tantas incógnitas que solo fueron solucionadas cuando me dejé alcanzar por Cristo. Y esa es la invitación a cada uno de ustedes, a todos los que escuchan este testimonio, para que en las cosas pequeñas de su vida se entreguen a Él, se dejen amar por Él y se dejen alcanzar por Él. Porque quien se da a Cristo no pierde nada, al contrario, lo gana todo, decía el mismo Papa Benedicto XVI. ¿Y qué más que ganarle a Él y ganar la vida eterna? ¿Quién como Dios? Y después de Dios, nadie como María. Entonces yo les invito para que desde aquí hagamos un momento de oración, le entreguemos al Señor este momento, que Él nos alcance con su gracia, que Él pueda tocar lo más profundo de nuestros corazones, que como a San Agustín le concedió la gracia de creer en Él, de abandonarse en Él, que como a San Pablo, que era un hombre religioso, que era un hombre de prácticas religiosas, que conocía su palabra, pero que no se había dejado alcanzar por Cristo, hoy nosotros podamos ser tumbados de ese caballo, como fue San Pablo, tumbados de nuestro orgullo, de nuestra vanidad,
para dejarnos alcanzar por Cristo, que como tantos otros santos que buscaron en el mundo, buscaron en el honor, en la fama, la felicidad y no la alcanzaron, solo hasta que encontraron a Cristo, camino, verdad y vida, y hallaron sentido a su vida, a su existencia. Nosotros hoy, amado Jesús, por tu gracia, se derrame en nuestros corazones y podamos alcanzarte y conocerte, dejarnos amar por ti y amarte a ti, que como ese hijo pródigo, Señor, podamos volver a los brazos del Padre de Dios para sentir el amor, el calor, la seguridad y la ternura, que en medio de esta tempestad del mundo que nos azota hoy por la epidemia, por la persecución religiosa, por tantas cosas, el hambre, la necesidad, el vicio, la impureza que nos ataca, Señor, que podamos volver a tus brazos para encontrar allí un refugio seguro en tu regazo de Padre, en tus brazos de Padre, en tu amor de Padre, Señor, y sentirnos amados y protegidos ante la tempestad. María Santísima, te consagramos nuestra vida, nuestra existencia. Tú que eres la Madre del amor hermoso, concédenos volver a los brazos del Padre Dios, para allí darle gloria y nuestra vida sea una alabanza a su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.